nosotros como padres tenemos dos cosechas de parte de nuestros hijos. Acuérdate eso. Todo lo que sembremos en nuestros hijos vamos a cosechar. ¿Cuándo vamos a cosechar? Hay dos momentos importantes. La primera cosecha que los padres tenemos de nuestros hijos es cuando nuestros hijos son adolescentes. Todo lo que hemos dado a nuestros hijos, cariño, protección, odio, gritos, inseguridad, todo ello, vamos a cosechar cuando nuestros hijos sean adolescentes. Ahí es donde muchos padres esa primera cosecha sufren, porque de pronto ven que hijos adolescentes enfrentan a los padres, dicen, no es así, esto es así. Entonces enfrentan a los papás, pero muchos padres que de pronto fueron un modelo adecuado, esta cosecha la disfrutan. Por supuesto que en la adolescencia los hijos pasan por una etapa muy interesante. Algunos padres sufren, lloran, se desesperan. Hay algunos padres que cuando los hijos son adolescentes pasan los problemas normales. Es un momento de acomodo familiar, ¿sí? La segunda cosecha. ¿Saben cuándo es la segunda cosecha de nuestros hijos? Cuando los padres seamos adultos mayores. Estoy hablando de 65 años para arriba. Cuando seamos ancianitos, cuando no tengamos fuerzas ni siquiera para vestirnos, ahí es donde vamos a necesitar el apoyo de nuestros hijos. Y todo lo que hemos sembrado en ellos, vamos a cosechar. En mi experiencia pastoral tuve entrevistas con personas de la tercera edad, tercera, cuarta edad, y pregunto, voy a silos y pregunto, ¿cuántos hijos tuvo? Yo tengo 5 hijos. ¿Y qué son de sus hijos? Y me dicen, uno es médico, el otro es arquitecto, el otro es abogado, uno vive en Santa Cruz, otros viven en Cochabamba, uno vive en La Paz y el último vive en Sucre. ¿Y, y qué es de ellos? Bajan la vista y sus ojos se llenan de lágrimas y dicen, ya no me visitan, no me visitan. Hace unos años me trajeron acá, yo sé que pagan el hogar de cuidados, pero se han olvidado. Pero también veo la otra cara de la moneda, en la cual hay hijos que se pelean para cuidar a los papás. Hay hijos que pronto dicen, yo quiero que mi papá, bueno, el papá va a estar conmigo 3 meses. Y el otro es, no, 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 yo soy el mayor, yo me voy a llevar a papá y a la mamá, yo me voy a llevar a papá y va a estar conmigo un año. Y es una pelea bien bonita. Pero en otros casos, padres que han educado a hijos terminan la vida solos. Hoy vamos a ver la educación de los hijos. Vamos a inclinar el rostro. Oremos. Amoroso Padre que estás en el cielo, Señor, nuevamente vamos a abrir tu palabra para que de ella surjan mensajes, principios y que podamos, Señor, corregir en primer lugar si estamos haciendo algo malo con nuestros hijos, corregir, Señor, los errores y si estamos en buen camino, Señor, potenciar mediante el Espíritu Santo las cosas buenas que estamos haciendo. En este momento, Señor, queremos orar por nuestros hijos, donde sea que ellos estén. Quizá hay una familia que está perdiendo el control de sus hijos. Hay uno de ellos que caprichosamente sale de casa, no obedece. No se sabe, no hay padres que no saben qué hacer, pero aun cuando nuestros hijos se rebelan, los amamos, los queremos, nos duele, Señor, eso. También hay familias que están contentos pasando una etapa muy bonita con sus hijos. Nosotros tenemos a nuestras hijas lejos, donde sea que ellos estén, oramos por cada uno de nuestros hijos, pedimos bendición por ellos. A ti sea la honra y la gloria en el nombre sagrado de Cristo Jesús. Amén. Hay una frase que después de dar tantos seminarios y atender a varias familias, me he dado cuenta que escuchen esto, un mal noviazgo no se soluciona con un matrimonio. Así de sencillo, un mal enamoramiento, un mal noviazgo no se soluciona con un matrimonio.
Un mal matrimonio no se soluciona con hijos. Lamentablemente hay personas que de pronto empiezan a enamorar y en la etapa del enamoramiento empiezan a sufrir, empiezan a llorar y alguno de ellos dice, bueno, cuando nos casemos va a ser responsable, cuando nos casemos va a sentar cabeza, cuando nos casemos, o sea, un mal enamoramiento, los que ya somos casados años, nos damos cuenta que en el matrimonio se potencian las cualidades que tenemos. El muchacho que es dotero va a ser dotero casado. Al que le gusta jugar, yo soy de la generación de los Ataris, ¿sí? Cuando llegaron los primeros juegos acá a Sudamérica, y debe haber acá alguien de mi generación, esos los joystick, los cuadrados, que tenían un botón rojo y al medio su palanca. Yo soy de esa generación. Y uno que le gustaba jugar, y tengo amigos de mi edad que de pronto ya no compran el Wii, no compran el PlayStation 4 o 5 para sus hijos, se compran para ellos. Entonces, un dotero va a morir, a no ser que haga cambios en su vida. Un futbolista, hay esposas que de pronto dicen, cuando se case, yo voy a hacer con mi amor, con mi cariño, con mi comida, con mis besos, que deje de ir a jugar fútbol los domingos. Qué inocentes. Uno que gusta jugar fútbol le va a gustar toda la vida. Por eso, un buen matrimonio comienza con un buen enamoramiento. Lo triste es que cuando en la familia están peleando los esposos, a veces la mujer tiende a pensar, dice, cuando yo tenga un hijo, ahí me va a respetar. El hijo va a hacer que mi esposo asiente cabeza. Y no es así, o sea, traer un hijo para llenar un hueco en la familia, para que el hijo, uno piensa que el hijo va a hacer que los padres reflexionen, no es así. Los hijos a veces resaltan nuestras propias debilidades. Y es más, te voy a decir algo. Si tú tienes un hijo adolescente, lo que te hace renegar de tu hijo adolescente, ¿sabes qué es? Es tu reflejo de lo que tú eras cuando eras adolescente. Así de sencillo es. Muchos padres se ven reflejados en sus hijos. Y claro, o sea, una cosa es pelear con otro ajeno, pero pelear con tu fotocopia reducida, que es tu hijo, pelearte contigo mismo, es bien complicado. Vamos a abrir la Biblia, Salmos 127.3. Acá hay un principio bien interesante. Salmos 127.3. La Biblia, es interesante este concepto, buenísimo que encontramos en la Biblia, ¿sí? Y creo que todos lo conocemos. Este texto lo voy a leer. Salmo 127.3 dice, He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Acá hay un concepto bien interesante, ¿sí? La Biblia nos dice que nuestros hijos son prestados. Nosotros no somos propietarios de nuestros hijos. Este texto básicamente está diciendo, herencia de Jehová son los hijos. Cuando papá y mamá murieron, nos dejaron una casa a Elvis y a mí, y cada vez que nosotros visitábamos esa casa, los vecinos no dicen es la casa de Elvis y no dicen es la casa de Iván. Dicen esa casa es la herencia que le ha dejado sus papás a Elvis y a Iván. En otras palabras, quien compró ese terreno, quien levantó los planos, quien construyó todo eso, no fue Elvis ni yo, fueron mis padres. Ahora, ya que mis papás murieron, nos dejaron esa herencia a nosotros, por lo tanto nosotros no somos propietarios, pero nosotros no somos los que hemos construido esa casa, solamente somos mayordomos, administramos esa casa. Cuando la Biblia dice que nuestros hijos son herencia de Jehová, lo que está diciendo, querido hermano, querida hermana, Dios te ha dado a tus hijos, no son de tu propiedad,
El propietario de tu hijo es Dios. Tú solamente eres mayordomo. Cuando yo entiendo ese principio, aquí es donde los padres debemos de temblar ante este concepto. ¿Por qué? Porque todo lo que yo haga con mi hijo, que es prestado, que es prestado, todo eso yo tengo que rendir cuentas ante el verdadero propietario, que es Dios. Y es más, el matrimonio, el fundamento del matrimonio no tienen que ser los hijos. El fundamento del matrimonio es esposo y esposa. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los hijos tarde o temprano se van a ir. Es más, escuchen esto, hay un texto que conocemos. Por tanto, el hombre dejará padre y madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. ¿Qué es lo que está diciendo este texto? Este texto lo que está diciendo es, nosotros los padres tenemos que educar a nuestros hijos no para que se queden en casa, sino prepararlos para que salgan de la casa el día que se casen. O sea, es decir, tengo que fortalecer mi amor hacia mi esposa, hacia mi esposo, porque los hijos son prestados. Yo los voy a educar, voy a transmitirles valores, voy a transmitirles espiritualidad, pero también tengo que transmitirles independencia, tengo que prepararlos a que ellos vivan sin mí, que ellos no confíen, que los hijos no confíen en lo que papá o mamá les puedan dejar cuando mueran, sino que nosotros como padres debemos confiar tanto en Dios y transmitirles a nuestros hijos el día que nosotros descansemos, quien nunca los va a abandonar va a ser su Padre Dios. Así de sencillo. ¿Sí? Entonces, el momento que yo reconozco que mi hijo genéticamente 50% mío, 50% de mi esposa, pero me doy cuenta que el propietario de mi hijo es Dios, yo solamente soy mayordomo, entonces tarde o temprano voy a rendir cuentas de todo lo que haga con mi hijo, sea bueno o malo, voy a rendir cuentas a Dios, entonces ahí cambia mi forma de ser padre. Ya no es lo que yo quiero hacer, sino de pronto es, tengo que mejorar yo como padre para transmitirle esos valores a mis hijos. Vamos a Deuteronomio capítulo 6. ¿Dónde comienza la educación de los hijos? Miren, acá está algo bien interesante. ¿Dónde comienza la educación de los hijos? Deuteronomio 6, versículo 6 en adelante. Deuteronomio 6, 6 en adelante. ¿Dónde comienza la educación de los hijos? Voy a leer, dice, y estas palabras es Jehová hablando a los padres. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Este texto es bien claro. Yo no puedo dar a mis hijos algo que no tengo. No puedo transmitir a mis hijos algo que no tengo, es imposible. Entonces, la verdadera educación a los hijos comienza, escuchen, cuando los padres somos educados por Dios. Este texto dice, escúchame bien, ¿quieres tener buenos hijos? Entonces, escúchame primero a mí, dice Dios. Aprende de mí, yo te voy a corregir, yo te voy a instruir y todo lo que yo te enseñe, entonces recién tú podrás enseñar a tus hijos. ¿Saben cuál es uno de los errores del cristiano? Uno de los errores del cristiano es que a veces compramos libros, leemos libros para corregir a nuestros hijos, para darles lo mejor, pero nos olvidamos que la educación de los hijos comienza cuando nosotros como padres somos educados por Dios. Amén. Ahora, te voy a introducir una palabra que es integridad. Esta palabra de integridad tiene que ver con dos aspectos fundamentales. El marco teórico, ¿sí? Y, y la conducta. Integridad tiene que ver cuando el marco teórico
es llevado hacia la conducta, hacia la vida cotidiana. Eso es integridad. Y Dios desea que todos nosotros seamos padres íntegros. Que cuando Dios nos dice, quiero un corazón íntegro, quiero un ser humano íntegro, quiero padres íntegros, lo que está diciendo, ten un buen marco teórico. Pero ese marco teórico llévalo a la práctica. Ahí es donde nos perdemos. Saben, nosotros como iglesia adventista tenemos un marco teórico riquísimo, amplio. Primer marco teórico, la Biblia. Segundo marco teórico, espíritu de profecía. Tercer marco teórico, todos los libros que la iglesia adventista saca, los pastores, los ancianos, los seminarios que hacemos. Es decir, tenemos un marco teórico abundante. Pero ¿dónde fallamos? Que ese marco teórico no lo llevamos a la práctica. Les voy a colocar algunos ejemplos. Fui docente varios años en la Universidad Adventista de Bolivia y los domingos, la cancha principal de la universidad, mayormente se hacen campeonatos entre pastores, entre iglesias. A mí no me gusta el fútbol, yo prefiero natación. Y al lado está la piscina. Entonces, cuando terminaba de nadar, salía de la piscina y me iba a las graderías a ver partidos de adventistas. Era muy interesante cuando el equipo A se reunía para orar antes de jugar el partido. Los 11 jugadores se abrazaban y lloraban. Equipo B se abrazaban y lloraban. Y yo decía, ¿qué estarán orando? Le estarán diciendo, Señor, Dios, nosotros somos el equipo A, danos fortaleza, queremos ganar el partido, el equipo B, por favor, que el arquero sea ciego, que los delanteros se cansen. No sé qué oraba. Y me quedaba a ver los partidos y de pronto, poco a poco, los ánimos empezaban a caldearse. Y yo decía, ¿para qué oraron? Porque llegaba un momento, comenzaba una patada, después unos insultos. ¿Y para qué oraron? ¿Para qué oraron? Tenemos un buen marco teórico, pero ese marco teórico no lo estamos llevando a la práctica. Entonces hay una disociación completamente entre la conducta y el marco teórico. Y eso saben, queridos hermanos, y te voy a ser sincero, es fácil evangelizar afuera. Al que yo admiro como evangelista, ¿sí? Básicamente cuando se hacen seminarios de evangelismo, se coloca como ejemplo a Pedro, que bautizó a 3,000, ¿no? Pero para mí el evangelista de evangelistas es Noé, predicando 120 años y solamente convenció a sus nueras. Ahora, ¿por qué digo que es evangelista Noé? Porque las nueras veían lo que Noé decía, pero no solamente veían, escuchaban lo que Noé decía, sino también cómo se comportaba Noé, a tal punto que cuando el ángel les dice, entren al arca, las nueras le creyeron a Noé, primero los hijos le creyeron al papá, las nueras le creyeron al suegro y se metieron varios días, no cayó una sola gota y estaban calladas dentro del arca porque sabían que lo que Noé decía se iba a cumplir, porque Noé era un hombre íntegro. ¿Por qué nuestros hijos que son educados? Y es más, no sé cómo será la situación en Paraguay, pero acá en Bolivia, las clases de escuela sabática de niños están llenas, están repletas. No hay lugar para los niños, pero las clases de los adolescentes, hay más sillas, hay más espacio y los adolescentes están yendo. ¿Saben por qué? Por eso les hablaba, tenemos dos cosechas. En la adolescencia, cuando son niños hasta los 10, 11 años, los niños se callan, no te dicen nada. Los puedes llevar a cualquier lado y te van a acompañar, pero cuando son adolescentes, te empiezan a cuestionar, te empiezan a decir, ¿y por qué? ¿Y para qué?
Es que, ¿sabes? Podemos evangelizar afuera, podemos decir el modelo bonito que es ser adventista, pero nuestros hijos que conviven con nosotros saben realmente si somos seres íntegros o no. ¿Dónde fallamos? No fallamos en la iglesia, fallamos en el hogar. Por eso, Deuteronomio capítulo 6 dice, primero, ¿sabes? Antes de corregir a tu hijo, tú tienes que ser corregido. Y la manera de que los adultos tenemos que ser corregidos es cuando nosotros tenemos nuestro culto individual, cuando yo busco a Dios en forma personal, cuando yo le digo a Dios, Señor, yo no me puedo controlar a mí mismo. Ahora, ¿cómo voy a educar a otro ser humano que es mi hijo? Yo tengo mis falencias, Señor. Me da miedo ser un modelo de otro ser humano que es mi hijo. Quiero lo mejor para mi hijo, pero me doy cuenta que hay una dicotomía entre el marco teórico y conducta. Pablo entendió eso. En Romanos, ¿qué dice Pablo? Porque yo sé las cosas buenas, yo sé la teología correcta, pero lo que no quiero hacer, eso hago, y lo que no quiero hacer, eso hago. Maldito de mí, miserable de mí. Pero ahí Pablo dice, mas doy gracias a Cristo Jesús. Entonces la educación de los hijos comienza cuando nosotros como padres nos acercamos a Dios para que Dios transforme nuestro ser. Y escuchen esto. Me encuentro con hermanos, dicen, sabe pastor, yo soy así y así voy a morir. Punto. Así me tienen que aguantar mis hijos, la iglesia, así me tiene que aguantar. Ay, qué inocentes. No nos damos cuenta o no hemos leído que Jesucristo dice, he aquí hago nuevas todas las cosas. Y ese texto, cuando la Biblia dice, aquí hago nuevas todas las cosas, no solamente se refiere cuando somos niños, también a la edad que tenemos, el Espíritu Santo tiene poder para transformar nuestra vida si es que nosotros nos acercamos a Dios con humildad y Dios nos va a transformar. Y la Biblia dice que Dios nos va a llevar de gloria en gloria. Amén. Un texto más, Efesios capítulo 6, versículo 4. Efesios 6, 4. Hay dos textos que si los contraponemos aparentemente dan conceptos totalmente diferentes, pero son complementarios. Un texto que es Éxodo 20:12 dice, hijos honren a papá y mamá, ¿sí? Pero este texto, Efesios 6:4 dice, y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Algunos padres de pronto le sacan el quinto mandamiento. Hijo, me tienes que respetar. Aquí dice honra y me tienes que honrar. Pero, ¿sabes? No le podemos pedir a nuestros hijos algo que no les hemos dado. Para que mi hijo me honre, ¿sí? Ahora escuchen esto. Nosotros debemos adorar a Dios. Debemos honrar a Dios. Debemos darle la gloria a Dios. Pero para que eso suceda, primero Dios nos da a nosotros su gloria. Primero Dios nos bendice a nosotros. Primero es Dios quien busca al pecador. Es Dios quien da a su Hijo por nosotros. Entonces, cuando nosotros recibimos la respuesta natural y normal de un pecador que lee la Biblia y de pronto se dice, Dios lo dio todo por mí, entonces yo me entregaré a Dios. En otras palabras, Dios es el primero que actúa para que nosotros lo adoremos a Él. Dios no nos pide una adoración ciega. No es que Dios nos dice, bueno, adórame y ¿por qué tengo que? Y porque soy Dios, adórame. No. Es más, en el Antiguo Testamento encontramos, acuérdense que yo soy un Dios fuerte y celoso. Te saqué de Egipto, o sea, nos da razones para que nosotros adoremos. Ahora, si queremos que nuestros hijos nos honren como el quinto mandamiento, entonces nosotros tenemos que ser los primeros en bendecir a ellos, en ser ejemplo para ellos.
Este texto de Efesios 6:4 dice, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Y te voy a decir algunos ejemplos cómo nosotros provocamos a ira a nuestros hijos. Hace tiempo una hermana de iglesia viene y me dice, pastor, no sé qué hacer con mi hijito. No quiere estudiar, no quiere trabajar. Todo el día está con la Play, todo el día está enfrente del televisor, de la computadora. No quiere hacer nada, mijito. Y usted es bueno en familia. ¿Qué puedo hacer, pastor? Entonces yo le pregunto, hermana, muy bien, dígame cuántos años tiene su hijito. 35 años tiene mi hijito. Y yo le digo, mire, hermana, en primer lugar tiene que cambiar su lenguaje. No estamos hablando, cuando usted me decía hijito, yo estaba pensando en 28 años. O sea, es decir, ahí vemos una madre sobreprotectora, una madre que le solucionó todos los problemas a su hijo. Una madre, hay algunos libros que llaman una madre castrante, o sea, es decir, que no lo deja desarrollarse al hijo y llega el momento, el hijo ya tiene 34 años y dice, mi mamá que lo haga todo. Es más, se siente tan cómodo que de pronto dice, bueno, ¿para qué voy a salir a trabajar? Mi mamá me da todo. ¿Para qué voy a estudiar si mi mamá me soluciona todo? Y lo triste de estos modelos familiares, ¿saben qué es? Que cuando la mamá está en la tercera o cuarta edad, los hijos se vuelven demandantes y hay casos acá en Bolivia en que hijos matan a sus padres solamente para quedarse con la casa. Y a veces uno le echa la culpa al hijo, es que eso tuvo una consecuencia, tuvo una raíz. Por eso, sobreprotección no es tan bueno. Hay algunos padres que de pronto dicen, yo tengo hijos y me han abandonado. Y la pregunta es, ¿jugabas con tus hijos? No, estaba más preocupado por el negocio. Muéstrame una foto en la cual tú estás con tus hijos en el parque. Los domingos aprovechaba para dormir, pastor, porque era comerciante, salía a vender, el sábado estaba en la iglesia y el domingo aprovechaba a descansar. Y le digo, estás cosechando lo que has sembrado. Ahora aquí viene algo bien interesante. ¿Será que siendo padres malos, será que podemos corregir los errores que hemos cometido con nuestros hijos? Te voy a dar una buena noticia, sí, podemos corregir. Primer paso para corregirlos, no importa la edad que nuestros hijos tengan. El primer paso para corregir nuestros errores, los errores que hemos cometido los padres, primer paso, ¿saben cuál es? Y la Biblia tiene una fuerza poderosa cuando los padres piden perdón. Cuando los padres piden perdón de corazón a sus hijos, no importa la edad. Cuando un padre se acerca a su hijo que tiene 35, 20 años, o su hijo que tiene 15 años, y de pronto le dice, sabes, hijito, me he dado cuenta que no he sido un buen padre, no he sido una buena madre, pero el resto de mi vida, no sé cuánto tiempo voy a vivir, quisiera enmendar, quisiera ser un buen padre, perdóname. Y esta palabra, ¿sabes por qué es poderosa? No porque un papá se acerca a un hijo a pedirle perdón. ¿Sabes por qué esta palabra es poderosa? Porque esta palabra es poderosa porque para que un padre pida perdón a sus hijos, es porque este padre le permitió al Espíritu Santo, acuérdense, la Biblia nos enseña, el que nos convence de pecado es el Espíritu Santo. Cuando un padre pide perdón a su hijo, es porque fue sensible al Espíritu Santo. Y cuando un padre pide perdón a su hijo, tú no estás solo. Está el Espíritu Santo también tocando a ese hijo para que ese hijo también sea sensible y se doblegue ante su padre. Segundo, enmendar. Enmendar significa no volver a cometer los mismos errores.
Enmendar significa, o sea, ¿de qué me sirve pedir perdón si a las horas voy a seguir gritando, si a las horas voy a seguir tratándolo de la misma manera? Ahí no sirve el perdón. Pero cuando yo pido perdón y segundo, enmiendo mi error, entonces los hijos de pronto dicen, papá, mamá han cambiado, están cambiando. Y tercero, escucha bien, no importa cuántos años tengan nuestros hijos. Y es más, puede ser que algún hijo ya se te haya olvidado de vos. Hay algo que nuestros hijos no pueden impedir que los padres hagamos por ellos. Que todos los días, en la mañana y en la noche, oremos por nuestros hijos. No sé si hay alguien acá que tu hijo era aventurero, conquistador, guía mayor y ahora ya no está en la iglesia. Nunca dejes de orar por tu hijo. Hemos aprendido en la iglesia y gracias a la Biblia que la oración intercesora es poderosa. Es poderosa. Eso, ¿sabes? Un padre que está tocado por el Espíritu Santo, no importa cuántos años tenga tu edad, cuántos años tenga tu hijo de edad, si oras por tu hijo, así como el hijo pródigo regresó a su padre, un día Dios te va a devolver a tu hijo. Nosotros, ¿saben? Existe ex esposa, ex esposo, existe, pero lo que no existe es ex hijo, no existe. Nuestros hijos hasta el día que nosotros descansemos, ante Dios somos responsables. Que Dios te bendiga. Hasta mañana.